La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia de Protagonistas de la Paz a este programa comprometido con las realidades jurídicas, políticas y sociales de nuestro país. Un programa también que ofrece diferentes opiniones desde la academia, desde los servidores públicos, desde la sociedad civil en torno a los debates de construcción de paz. Hoy hablaremos un tema muy importante que está actualmente pues en un debate jurídico y político, y es el de la naturaleza jurídica del acuerdo de paz. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es Álvaro Amaya, abogado e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Relaciones Económicas de la Universidad de Essex, y en materia académica pues tiene muchos años de experiencia y de docencia en investigación en áreas de diferentes temas del derecho internacional público, derecho internacional humanitario y derechos humanos y empresa. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario, y es miembro también pues de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Bienvenido, Álvaro, a Protagonistas de la Paz. Es un honor tenerte con nosotros. Valentina, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Álvaro, cuéntanos en este debate que además no es tan fácil de comprender porque cada vez es más difícil determinar la naturaleza jurídica del acuerdo después del plebiscito. Pues hay muchas dudas y hay como todas las ramas del poder público trabajando para incorporar estos acuerdos de paz. Pero entonces, ¿por qué es relevante determinar la naturaleza jurídica del acuerdo? No solo en términos internacionales, sino también, como tú lo has estudiado, en los efectos que eso pueda tener a nivel interno. Bueno, pues lo primero, un contexto, si se quiere, general en el cual se ha dado la discusión. La discusión, de hecho, se origina precisamente en el debate sobre la llamada seguridad jurídica o blindaje jurídico de los acuerdos. Uh-huh. En ese contexto, dentro de las discusiones tanto en La Habana como a nivel doméstico aquí en Colombia, se debatió cuál debería ser precisamente esa naturaleza jurídica de los acuerdos, con el fin de que efectivamente a lo largo de su implementación se lograsen los objetivos del mismo. Uh-huh. En ese sentido aparecieron varios debates. El debate mismo de la referendación en su momento fue un elemento importante con el fin de determinar esa validez jurídica, pero también aparecieron algunas posiciones en materia de la naturaleza jurídica del acuerdo en términos de derecho internacional. Uh-huh. Si se quiere, lo que más fue conocido por la opinión pública fue, o sigue siendo, el alcance que puede llegar a tener el acuerdo como un acuerdo especial de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Uh-huh. Esa discusión, de hecho, fue una de las discusiones que se reabrieron con ocasión del resultado del plebiscito en octubre del año pasado. Uh-huh. Y de hecho se tradujo esa discusión en algunos cambios que tienen algunas consideraciones hoy por hoy a efectos de una decisión que va a adoptar la Corte Constitucional en los próximos días. De hecho, precisamente dentro de esta discusión, en su momento el fiscal general de la Nación tuvo un papel muy importante, o exfiscal ya en su momento, como fue la de presentar una demanda de constitucionalidad uh-huh. a las normas que regulaban precisamente el funcionamiento mismo de la Mesa de La Habana y el plebiscito que posteriormente se presentó, a fin de que la Corte Constitucional declarase que el acuerdo como tal tiene un carácter de acuerdo especial. Es precisamente esa decisión de la Corte Constitucional que luego de todos los elementos que sucedieron con posterioridad
se aboca a tomar la Corte Constitucional dentro de los próximos días y por lo tanto pues hoy por hoy se encuentra con una muy alta pertinencia pues el debate tanto en el seno de la Corte como en la opinión pública. ¿Qué significa, Álvaro? Cuéntanos un poco más, entender o hacer esa interpretación desde los acuerdos de paz como acuerdo especial. Ok, pues lo primero, o antes de poder, o para poder responder esa pregunta, es importante determinar, por un lado, qué significa un acuerdo especial en derecho internacional humanitario. Pero inclusive un poco más amplio, y es cuál es la naturaleza de estos actos como una fuente de derecho internacional o como un instrumento de derecho internacional. Es un debate amplio, distintos, tanto académicos como instituciones han opinado al respecto. En el derecho internacional tenemos siendo esta una disciplina viva, un dinamismo en las fuentes de derecho internacional. Sin perjuicio de ello, pues hay una referencia obligada, que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que hace referencia principalmente a tres tipos de fuentes, o tres fuentes principales, que son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Y desde allí pues empieza una reflexión para verificar si esos acuerdos pueden calificar en algunos de ellos. Algunos académicos consideran inclusive, porque ha habido ejemplos de ello, que se podría hablar de un tratado internacional entre el Estado y un grupo insurgente, como es el caso de la guerrilla colombiana. No obstante, pues hay unos efectos o unos elementos de carácter formal que hacen difícil precisamente el poder calificarlo como tratado internacional, particularmente porque a la fecha se ha determinado que los tratados internacionales son acuerdos entre estados o entre un estado y una organización internacional, a pesar de excepciones que se han dado en algunos casos. Por lo tanto, pues un tratado en términos generales resulta difícil considerar el acuerdo como un tratado internacional como tal. No obstante, existen otras fórmulas y precisamente la pregunta que ha surgido en relación con los acuerdos especiales en el marco del DIH es uno de los elementos que se han consolidado. De hecho, porque las mismas partes en la mesa hicieron esa propuesta originalmente. Esa propuesta que inclusive quedó incorporada dentro del acto legislativo número 1 de 2016. Hoy se encuentra bajo revisión en el sentido en que la renegociación del acuerdo llevó a que se despejara precisamente la posición de las partes en ese sentido y que se incorporara, como está cursando hoy un proyecto de acto legislativo en el Congreso, no como un acuerdo especial, sino que se incorporara a nivel interno del acuerdo como regla necesaria de interpretación de carácter constitucional. Y todo tiene que ver esto precisamente no solo con la naturaleza internacional, sino con la naturaleza nacional. Empecemos con lo primero, que es la naturaleza internacional, y si se considerase el acuerdo especial el acuerdo de paz, como un acuerdo especial de acuerdo con el DIH. De acuerdo con el DIH, con el fin de desarrollar las normas mismas del DIH, como son los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos especiales, las partes en confrontación pueden adoptar los llamados acuerdos especiales. Esos acuerdos especiales lo que procuran es precisamente poder, por un lado, articular para un caso en específico, un conflicto en específico, la aplicación del DIH, y por el otro, como el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado, desarrollar precisamente las protecciones que trae el DIH en esos contextos particulares. De esa manera, la Corte Constitucional inclusive tuvo la oportunidad de pronunciarse a hacer la revisión de constitucionalidad del protocolo segundo sobre los acuerdos especiales y dijo que eran absolutamente viables realizarlos a nivel interno, sin calificar su naturaleza jurídica. Y ahí es precisamente que se da la discusión hoy. La discusión gira alrededor de 2 posturas, una de que hace mención a que pueden ser considerados como tratados internacionales y otras a que son simplemente pues acuerdos políticos mediante los cuales se desarrollan las disposiciones precisamente del derecho humanitario. Esas 2 posiciones que tú mencionas, Álvaro, están consagradas en qué líneas. Digamos, el gobierno nacional tiene alguna posición frente a este tema, o la academia, o desde qué lugar se han considerado esas 2 líneas de interpretación frente a la naturaleza del acuerdo especial. Pues usualmente los acuerdos
o hablar de una internacionalización de un acuerdo de paz, como es el acuerdo suscrito por el gobierno y la guerrilla, resulta en cierta medida novedoso. Y precisamente es el DIH donde ha encontrado mayor contexto esta discusión. El carácter internacional de este tipo de acuerdos se ha discutido, como mencionábamos, en la misma mesa. De hecho, la idea de la implementación, la misma referendación o los mecanismos precisamente de internacionalización sugieren inclusive otro tipo de fuentes de derecho internacional. Recordemos que el gobierno hizo una presentación de los acuerdos ante Naciones Unidas, señalando no solo o sugiriendo que sería también un acto unilateral del Estado que tiene potencialidad de producir efectos jurídicos internacionales y obligaciones para el Estado. No obstante, pues la presentación del acuerdo que se hizo fue la presentación de la primera versión, no la segunda. Primera, exacto. Entonces, ahí quedan algunas preguntas al respecto. Adicionalmente, en la constitución de la misión del Consejo de Seguridad, que ha venido acompañando precisamente todo este proceso, también se solicitó la incorporación del acuerdo precisamente a la resolución del Consejo de Seguridad. Y las resoluciones del Consejo de Seguridad, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, son de carácter obligatorio también. Entonces, ahí podría uno denotar cómo el gobierno ha querido darle un estatus jurídico internacional al acuerdo, de entrada. Más allá, inclusive, la discusión de su naturaleza de acuerdo especial o no. ¿Cuál es la pregunta? Y es que si bien uno pudiese calificar, y en eso vamos a ahondar en un momento, si el acuerdo de paz es un acuerdo especial o no, queda la pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica en general de un acuerdo especial de acuerdo con el DIH? Y esas son las dos posturas en las cuales ha girado. De hecho, el mismo CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, quien es la autoridad interpretativa del derecho internacional humanitario, no ha decantado una posición específica si considerar estos acuerdos como un tratado internacional o no, o como un documento con contenido obligatorio en derecho internacional. Y allí es precisamente donde surge esa discusión. O sea, Álvaro, un poco también para contextualizar a nuestros oyentes, este problema jurídico, interpretativo, pero también político, ¿no tiene antecedentes en el derecho internacional? Tiene muy pocos. Tiene muy pocos. Muy pocos principalmente porque estos asuntos usualmente pues se han resuelto en el orden interno. Como mencionábamos, pues poder tener algún acuerdo internacional o un tratado internacional entre un grupo urgente y un Estado, pues hay algunos antecedentes excepcionales, pero no por vía de acuerdo especial. Hay por ejemplo, un antecedente bastante interesante que es el caso guatemalteco, en el cual precisamente fue la voluntad de las partes las que determinaron que los acuerdos de paz no fueran un acuerdo especial, a pesar de que desarrollaban normas del DIH en su momento, como todo el tema de desmovilización y desarme. Lo cual sugeriría que la decisión de las partes parece fundamental a efectos de calificarlo como acuerdo especial o no. Porque precisamente allí se ha dado la discusión. Como se ha desarrollado por parte de la práctica, los acuerdos especiales son para ampliar o aterrizar las normas de DIH a una situación en específico, a un conflicto en específico. Por tanto, algunos académicos señalan que las normas de DIH que se desarrollarían de acuerdo con el acuerdo de paz eran, por ejemplo, las del punto 5 del acuerdo sobre justicia transicional, pero que otras, como por ejemplo las relacionadas con el tema de drogas o las relacionadas con la reforma agraria rural integral, no cabrían porque específicamente no desarrollan normas de DIH. Y esa es una de las posiciones frente a ello, que se podría considerar los acuerdos de paz como un acuerdo especial solo en aquellos puntos en los cuales se desarrollen normas de derecho internacional humanitario. Entiéndase esto, por ejemplo, los asuntos de justicia transicional, entiéndase esto, por ejemplo, los asuntos que tienen que ver con desarme y desmovilización. No obstante, también desde otro punto de vista se ha señalado cómo el acuerdo de paz o el derecho internacional humanitario tiene una relación íntima con el derecho a los derechos humanos. Y cómo el acuerdo de paz en su conjunto lo que promueve es precisamente, por un lado, el fin de la guerra, que es en sí mismo un elemento del DIH, poder acabar con el conflicto para evitar precisamente
el drama humano o el drama humanitario que produce el conflicto, y por otro lado que esas normas de derechos humanos que se encuentran íntimamente ligadas con DIH se encuentran reflejadas a lo largo de todo el acuerdo, y por lo tanto todo el acuerdo debe ser considerado como un acuerdo especial de acuerdo con el DIH y esta relación que existe de interdependencia entre derechos humanos y DIH, entre otras porque esas medidas, por ejemplo, de reforma rural integral, las mismas medidas en materia de política de drogas, etcétera, etcétera, o el combate contra las drogas, buscan superar las causas o motivos que generan el conflicto. Y por lo tanto estarían enmarcadas en esta aspiración general del DIH y es, pues, a través de los acuerdos especiales poder dar fin al conflicto armado. Ese es precisamente el debate que se encuentra en este momento en la Corte Constitucional hoy por hoy para determinar esa naturaleza jurídica y luego de determinar esa naturaleza jurídica en derecho internacional, saber cómo interactúa esa naturaleza jurídica con el ordenamiento constitucional. O sea, la Corte Constitucional en este momento se va a pronunciar sobre esa naturaleza jurídica, pero no necesariamente sobre el acuerdo especial. O sea, la Corte también podría determinar que el acuerdo puede ser incorporado mediante un tratado internacional o cuál es también como el objeto o el alcance de ese pronunciamiento de la Corte. Claro, es que son dos debates que se encuentran interrelacionados. Por un lado, si es acuerdo especial o no. Y segundo, ¿qué significa que sea acuerdo especial a efectos del ordenamiento constitucional colombiano? Y ese es un debate constitucional fascinante. Fascinante en un doble sentido. Lo primero, y es efectivamente, si se entiende como, por un lado, norma de derecho internacional, asimilable a un tratado internacional, si debería entonces el acuerdo someterse a todo el proceso de ratificación diseñado por la Constitución Política y los desarrollos de la Corte Constitucional para los tratados internacionales. En ese sentido, pues sí, tendría que ir al Congreso, que ya fue refrendado por el Congreso, y segundo, sí, la Corte podría entonces hacer un control de constitucionalidad, no solo formal, sino material al contenido de los acuerdos de paz en su conjunto. Si se decidiese que todos los acuerdos son acuerdo especial y que el acuerdo especial es tratado internacional. Por eso es muy importante el primer análisis que hace la Corte. Porque si la Corte dice son solo determinadas normas, entonces son solo esos puntos del acuerdo los que deberían tramitarse mediante las normas constitucionales de ratificación. Lo cual también trae muchas preguntas, porque usualmente la ratificación posteriormente tiene un paso formal y es precisamente bien sea el depósito de instrumento o el cruce de instrumentos en un tratado internacional, el intercambio de instrumentos, con el fin de efectivamente expresar la voluntad del Estado frente a un tratado internacional. Digamos, si surge una pregunta, ¿cómo sería esa fase? O finalizaría solo el trámite interno. Esa es una de las dimensiones de la discusión que está afrontando la Corte Constitucional. La otra tiene que ver con precisamente si no la considera como un tratado solemne de los términos de la Corte Constitucional. Y aquí hay una experiencia bastante importante de la Corte, no en derecho internacional de derechos humanos, sino en derecho comercial internacional. Bien interesante que podría uno llamar a una analogía a la Corte, no solo en derecho internacional, sino en su práctica misma de revisión constitucional, con el fin de considerar el acuerdo especial, en este caso el acuerdo de paz, bien sea en su totalidad o parcialmente, como un acuerdo simplificado en derecho internacional. Y eso tiene unos efectos muy interesantes también dentro del análisis constitucional que está realizando la Corte. Pues Álvaro, para continuar con este análisis, porque ya acá, mejor dicho, hemos tenido como varias claridades sobre el camino de la cantidad de problemas jurídicos, pero también de las implicaciones de esta interpretación sobre la validez y alcance de los acuerdos de paz en un momento coyuntural. Nos vamos a un primer corte y regresamos profundizando sobre esta nueva interpretación que propones desde el derecho comercial. Ya volvemos. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho,
la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho. Durante 40 años en Unisinú se han formado abogados integrales, lo que Colombia necesita para transformar a la sociedad. Ven y conócenos, llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unisinubogotá.edu.co. Unisinú Bogotá, mística imparable. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos con Álvaro Amaya en este programa de Protagonistas de la Paz, enfatizando sobre la importancia de la naturaleza jurídica de los acuerdos de paz, del acuerdo final, pues desde un análisis del derecho internacional. Y Álvaro, nos estabas comentando como pues todo lo que implica primero determinar desde un análisis constitucional si el acuerdo es o no un acuerdo especial, o qué parte sí o qué parte no. Además, en caso de que sí, si este acuerdo debe ser incorporado en el ordenamiento colombiano como un tratado internacional. Pero antes de irnos al corte nos estabas diciendo que existe otra posición de interpretación que la Corte podría desarrollar desde unos análisis que se han hecho en el derecho comercial. Cuéntanos un poco más sobre esta segunda para entrar luego a los efectos que eso tiene. Perfecto. Sí, Valentina, como mencionábamos hace un momento, en el mundo del derecho internacional se crearon, sobre todo para efectos del derecho económico internacional, los llamados acuerdos simplificados o tratados simplificados en derecho internacional. Esto debido a la naturaleza misma y al dinamismo de las relaciones económicas, y por lo tanto se creó este instrumento para poder responder a ese dinamismo. ¿Qué son los acuerdos simplificados? Usualmente, pues, un tratado internacional tiene que llevarse todo el proceso de negociación y después hacerse el trámite interno, que para efectos del caso colombiano es el trámite de ley ordinaria del Congreso, revisión automática y previa a la Corte Constitucional, y después sí la ratificación del tratado y, digamos, su entrada en vigor, sus efectos jurídicos. ¿Qué son los acuerdos simplificados? En muchas ocasiones, por el dinamismo mismo del orden económico, pues todo ese trámite resulta muy engorroso y no permite a los estados y a las partes reaccionar. Entonces se adopta un tratado marco, que es un tratado solemne, bajo la denominación de la Corte Constitucional, un tratado solemne que lleva a cabo toda esta ritualidad que mencionábamos, y se autoriza precisamente a las partes a desarrollar acuerdos simplificados, con base en las obligaciones y las disposiciones de este acuerdo solemne. ¿Cuál es el efecto de esos acuerdos simplificados? Y es que esos acuerdos simplificados, como precisamente no son solemnes como el tratado original, entonces no tienen que ser sometidos ni al Congreso de la República ni a la Corte Constitucional, en el entendido que están desarrollando ya obligaciones que fueron efectivamente sometidas a estas solemnidades. Okay. En ello, Colombia pues tiene una experiencia importante en derecho comercial, y si uno fijase cuál es la lógica de la relación entre las convenciones de Ginebra, particularmente el artículo 3º común o el mismo protocolo 2, y los acuerdos especiales, uno podría sugerir una analogía en relación con esos acuerdos simplificados. En ese sentido, pues Colombia hace parte de los convenios de Ginebra y su protocolo 2º, y que el cual sería el acuerdo marco, y el acuerdo especial, y en este caso el acuerdo de paz, sería pues un acuerdo simplificado que estaría desarrollando las obligaciones que estarían dentro del DIH. Y eso nos regresa a nuestra pregunta original. Efectivamente hay que tener en cuenta como desarrollo del DIH dentro del acuerdo. En mi opinión, precisamente como la finalidad del DIH es prevenir o minimizar los efectos que produce la guerra en términos humanitarios, todas aquellas medidas que supongan la superación del conflicto, incluidas aquellas que no están directamente relacionadas con asuntos de carácter militar o bélico, pero que tienen una dimensión de derechos humanos y que están orientadas precisamente a la superación, podrán llegar a ser consideradas pues precisamente acuerdo especial, y por lo tanto pues casi que todo el acuerdo
entre el gobierno y la guerrilla podría ser considerado como acuerdo especial y podría analizarse esto desde la perspectiva de acuerdo simplificado. Okay. Esa es una opción que podría tener la Corte Constitucional, una opción que estaría de acuerdo no solo con el derecho internacional, sino también con la experiencia misma del orden constitucional colombiano, en tanto efectivamente desarrolle y no incorpore obligaciones nuevas, donde estaría el reto precisamente para la Corte en su determinación que adoptará en las próximas semanas. Con eso, Álvaro, tú nos aclaras un poco diciendo, bueno, la interpretación del acuerdo en su conjunto puede ser considerado como un acuerdo especial, pues desarrolla temas que tienen que ver con causas originarias del conflicto en Colombia y por ende, pues se podría interpretar desde los derechos humanos y como un desarrollo del mismo. Pero hay, digamos, una inquietud también que hemos recogido en este programa con nuestros diferentes invitados frente a eso, qué efectos o qué impacto tiene internamente. Porque, digamos, ya estamos próximos a la decisión de la Corte, sabemos que el gobierno tiene una lista de legislación, digamos, una lista de como pendientes legislativos que están ahorita siendo como incorporados a través del Fast Track en unas reformas que se están aprobando en varios temas. ¿Cómo esta discusión que tú estás planteando entra a tener como un impacto con esta coyuntura de la construcción de paz? Pues la impacta directamente y precisamente buena parte de la discusión se ha motivado precisamente por ese impacto. ¿Cuál es el impacto? Es el bloque de constitucionalidad. Okay. ¿Por qué? Porque de considerarse una norma de derecho internacional en materia de DIH o derechos humanos, el acuerdo de paz y el acuerdo especial entrarían al bloque de constitucionalidad. Y el debate precisamente gira allí. Si se debe constitucionalizar o no ese acuerdo. Algunos que mencionan, digamos, la conveniencia de ello, otros que atacan precisamente la conveniencia de esa constitucionalización. Y el efecto precisamente que trae ese ello. Por ello la pregunta de la naturaleza jurídica del acuerdo no es menor, porque de ello depende, entre otras, si se puede considerar o no como bloque de constitucionalidad el contenido del acuerdo en su totalidad o parcialmente y con los efectos dentro de la misma institucionalidad. Por ello el debate ha cobrado cierta visibilidad pública, lo cual no solo es natural sino deseable a efectos de efectivamente pues poder tener las distintas posiciones y poder también llegar a acuerdos políticos al respecto, y jurídicos también. Pero el efecto inmediato sería precisamente ello, digamos, el impacto no solo en la naturaleza internacional, sino en su incorporación en el derecho interno a través del bloque de constitucionalidad. Y esto supone también una reflexión sobre pues las obligaciones que adquiere el Estado frente a los compromisos de paz. Porque entendemos también que, digamos, este ha sido un proceso que se ha construido desde el gobierno nacional, pero que impone obligaciones a todas las ramas del poder público. Y en ese sentido, a veces esa voluntad política del gobierno, de la rama ejecutiva, puede quedar pues condicionada o en el aire cuando se aprueba, digamos, de la manera en que se ha venido haciendo con unas legislaciones en el Congreso, sin que haga parte de ese bloque de constitucionalidad. ¿Qué efectos tiene que un acuerdo de paz para todas las entidades del Estado? ¿Qué efectos tiene que se haga esta interpretación de bloque de constitucionalidad? Desde tu punto de vista, ¿es algo que beneficia la construcción de la paz en Colombia, que blinda este consenso que se ha logrado o no? ¿Cómo es tu opinión? Sí, pues hay habría dos niveles de respuesta para esa pregunta. Lo primero es el nivel de respuesta jurídico. Efectivamente, como todo acuerdo, inclusive no solo en el ámbito público como en el ámbito privado, el objetivo de un acuerdo pues es poder cumplirlo. Y en ese sentido pues precisamente el debate se ha adelantado a efectos de encontrar estrategias para garantizar el cumplimiento. De otra manera pues no estaremos haciendo nada con todo, no solo con el proceso de desmovilización, sino con el fin último del acuerdo, y es poder superar las causas del conflicto, que no es otra cosa distinta pues que es el aseguramiento de los derechos para los colombianos. O sea, al final, si uno revisa los acuerdos,
mucho de lo que desarrolla los acuerdos es el cumplimiento de algunas de las promesas que quedan aún por cumplir de la Constitución del 91 en materia de derechos, no solo para la ciudadanía, sino también, por ejemplo, para el sector político. El estatuto de la oposición es una de esas promesas incumplidas. Entonces, pues, apuntándole a ello, es que precisamente se requieren pues algunas garantías jurídicas para que el acuerdo tenga alguna estabilidad en el tiempo. Entonces, por un lado, sí puede llegar a tener unos efectos jurídicos positivos, pensándolo precisamente en ese mismo sentido. Y para allá es precisamente hacia donde apunta no solo el gobierno, sino también pues la misma guerrilla. ¿Cuál es el efecto de ello? Y es que, como toda norma jurídica, pues esta norma jurídica no solo se ambienta, sino que se aplica en un contexto político. Claro. Y no solo pues que haya unos cerrojos de carácter legal favorecen, sino pues que precisamente esa implementación y esos cerrojos pues van a tener que ser reforzados con un ambiente político propicio para la implementación. Y allí pues los retos son enormes. El debate público pues es conocido por la audiencia y por la opinión pública, y va a ser algo en lo cual pues será necesario trabajar muy fuertemente con el fin no solo de tener un seguro formal, que sería precisamente este blindaje jurídico, sino también un ambiente político propicio para que efectivamente la paz pueda desarrollarse. Y con esa interpretación también que dices de un ambiente jurídico, pero también político, que permita viabilizar la implementación, ¿cuál sería también como tu mensaje a la Corte Constitucional desde este programa de Protagonistas de la Paz, pensando como en la responsabilidad que tiene frente a esa decisión de la naturaleza del acuerdo? ¿Tú cómo sugerirías prácticamente que esa decisión pues se deba tomar? ¿Cómo crees que debería tomarse? Pues la Corte tiene un reto enorme, y uno de los retos ya lo mencionabas hace un momento, y es cómo vincular más allá de una política o cómo tener en cuenta que precisamente estamos enfrente a una política de gobierno y que implica unos retos enormes no solo para el gobierno, sino para el Estado. Y la mirada que debe hacer la Corte Constitucional es precisamente esa, una mirada amplia de lo que implican los acuerdos para el país, para la institucionalidad pública, y sobre esa base pues tomar su decisión, no pensándolo casi que de alguna manera abstrayendo el debate de las pasiones políticas y teniendo en cuenta pues tanto el orden constitucional como legal en muchos sentidos, tanto en un sentido orgánico, en el sentido de la responsabilidad de las distintas instituciones, pero también en un sentido de las finalidades y sobre todo pues el derecho a la paz. Mi opinión personal es que efectivamente existen elementos que le pueden permitir a la Corte considerar el acuerdo de paz como un acuerdo especial en su totalidad y en el peor de los casos, pues en un sentido restrictivo algunos de los apartes del acuerdo. Mi opinión es que existen motivos, particularmente la finalidad misma del acuerdo, que es la superación del conflicto armado, que es el corazón del derecho internacional humanitario. Cómo evitar el desangre humanitario que produce un conflicto. Y no solo pensando en el conflicto que ya pasó, sino pensando en la posible reproducción del conflicto a futuro, que si esos elementos no se varían, pues la probabilidad de reproducción puede ser muy alta. Y a efectos ya de la incorporación en el derecho interno, precisamente el debate constitucional pues está al orden del día. Efectivamente, pues adoptarlo en términos constitucionales como una norma rígida, más clásica, como una cláusula pétrea, tiene unos beneficios, pero también tiene unos retos que son pues también el cambio mismo de las circunstancias. Entonces, cómo poder mediar precisamente entre una seguridad jurídica a nivel interna, pero también unos elementos de flexibilidad que permitan, si las circunstancias varían, también pues poder reencauzar la implementación del acuerdo para que su efectividad sea una realidad, pues son los elementos constitucionales que la Corte tendrá que desarrollar. Como constitucionalista no me atrevería a hacer una afirmación, pero como internacionalista sí considero que a efectos del análisis que hace la Corte existen elementos que le permiten a la Corte decidir sobre o calificar el acuerdo de paz como un acuerdo especial, inclusive en mi opinión en su totalidad.
y al menos en un sentido más restrictivo, por lo menos los puntos que tienen un desarrollo explícito en materia de IDH como el punto 5 y el punto 3 del acuerdo. Bueno, Álvaro, y entonces, en caso de que la Corte Constitucional acoja tu interpretación o tu sugerencia, ¿qué pasa con toda esta línea como de fast track que viene el gobierno incorporando a través como de Congreso? Ahí hay como unas legislaciones que están, pero que serían sometidas a este tratado o a esta nueva interpretación de todos se reúnen en un acuerdo especial. Eso le evitaría también algunos trámites como de legislación dentro de la agenda, o de alguna manera estos continúan y quedarían acogidos dentro de esa interpretación internacional. No, yo considero que el escenario es el segundo. Sí, el escenario es el segundo. Tenemos que, en todo caso, se necesitan las herramientas legales y constitucionales para poder llevar a cabo la implementación. Podría esto, pues, de pronto dinamizar el ejercicio de la discusión en el Congreso, la cual es sumamente importante precisamente en términos no solo jurídicos, sino también en términos políticos, y también, pues, poder aterrizar este acuerdo en el contexto ya colombiano en el terreno, que precisamente es lo que da la discusión en el Congreso. Entonces, no solo esta decisión de la Corte no impediría que se desarrollara como se ha venido desarrollando la discusión en el Congreso, sino que la hace aún más relevante. Entonces, el escenario segundo sería no solo por técnica legal, sino también por conveniencia en términos de legitimación, el que debería desarrollarse. Perfecto, Álvaro. Entonces ya nos vamos a nuestro segundo corte, no sin antes pedirte, como siempre lo hacemos en nuestro programa de Protagonistas de la Paz, que nos invites a escuchar una canción pues que para ti sea importante, inspiradora, o que tenga alguna relación. Puede que no, pero tú nos contarás qué nos vas a invitar. Bueno, pues no, es precisamente el contexto de la paz, creo que nos invita o de la superación del conflicto armado, nos invita a fijarnos de pronto en temas que no hemos tenido oportunidad de ver porque hemos estado sumamente ocupados con la guerra. Y en ese sentido hay elementos culturales nacionales que se empiezan inclusive ya a visibilizar. Y recientemente, pues, los colombianos hemos tenido la oportunidad de conocer a una artista maravillosa que es Angélica López, y quien hizo, pues, una versión en español de una canción de The Cure, que es Love Song, con herencia de Timbiquí, y creo que precisamente es uno de los temas o de las canciones o de las expresiones artísticas que surgen en este contexto con una calidad tremenda. Entonces quisiera invitarlos a precisamente a oír a Angélica López y Love Song. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. La Voz del Derecho, una cita permanente con los temas de interés, el análisis ponderado, la controversia respetuosa. Y la música del mundo, seleccionada para su gusto. Bueno, regresamos con Álvaro Amaya en el debate hoy de Protagonistas de la Paz sobre, pues, precisamente la naturaleza jurídica del acuerdo y esta próxima decisión que va a tomar la Corte Constitucional sobre esa misma naturaleza. Para esta parte del programa, Álvaro, quisiera invitarte, pues, a enviar como un mensaje a la academia, a los actores también que hacen parte como de la función pública, al Congreso, a la sociedad civil, porque si bien esta es una decisión que está en este momento a cargo de la Corte Constitucional, pues también todos hemos hecho parte desde el lugar que estemos en ese ejercicio de construcción de paz. Entonces, ¿cómo vincular a estas decisiones
jurídicas, pero también con impacto político muy importante a estos diferentes sectores, y qué mensaje les quisieras enviar. Bueno, pues Valentina, precisamente uno de las reflexiones que deja o que nos dejó el plebiscito tiene que ver precisamente con esa pregunta. Y efectivamente ese es un debate con unas complejidades no solo jurídicas, sino políticas institucionales tremendas. Y pues esta es una simple opinión humilde al debate en la cual están participando, pues, digamos, otras voces muy importantes y muy sofisticadas, tanto en el mundo político como en el mundo jurídico. No obstante, la sofisticación del debate, el plebiscito nos dejó una enseñanza, y fue precisamente la de la importancia de las emociones y la importancia de los sentimientos dentro de y de los valores dentro de este debate. Y la invitación no solo a quienes técnicamente están trabajando precisamente en estos análisis, sino también a la sociedad civil, a la misma academia, a los politólogos, al Congreso de la República, a la ciudadanía en general, es precisamente el de poder crear o poder entender los acuerdos precisamente pues como una oportunidad humana, más allá del análisis legal. Efectivamente, la reflexión que se está dando en este momento tiene unos componentes legales importantes, pero detrás de esos componentes importantes se encuentran unos componentes tanto valorativos como de carácter emocional. En el plebiscito, pues las personas votamos con unos elementos emocionales, tanto por el sí como por el no, que precisamente es el reflejo del resultado, ¿sí? Independientemente de la victoria del no, efectivamente también como 4 millones y tantos de colombianos pues votaron por el sí. Poder entender que el acuerdo, más allá de las 390 y tantas páginas y de los debates legales y políticos que tiene un elemento humano, y un elemento de poder entendernos con el otro dentro de las diferencias que tenemos profundas en nuestro país, no solo en carácter político, sino en carácter social. De poder reconocer que yo soy igual al otro dentro de ese debate. Naturalmente, pues con todas las complejidades que tiene ello, resulta importante. ¿Y por qué lo digo? Porque después del plebiscito parece que hubiese habido una euforia en emociones, y después de allí esas emociones se han perdido y pareciese que en algunos sectores se ha perdido interés. También que resulta natural, pues porque las personas están también en su día a día viendo a ver cómo sale adelante. Pero no es no perder precisamente la emoción de la paz. La emoción de la paz resulta muy, muy relevante para poder hacer que la paz sea una realidad, y sobre todo pues una realidad en los lugares donde se ha dado el conflicto, que son precisamente pues la periferia de nuestro país, en donde pues las víctimas han estado pues sufriendo las realidades del conflicto. Álvaro, y con esta reflexión e invitación que haces a todos los sectores también, ¿cuál crees que debe ser el rol del derecho en estos lugares tan complejos donde no existe el precedente, no existe la figura como exacta para aplicar al contexto colombiano? Y así como hiciste una invitación pues a estos otros sectores, ¿cuál sería como la invitación al derecho en su rol en este momento? Pues desde una perspectiva sociológica, el derecho es una herramienta de legitimación política. Y en ese sentido, y precisamente por eso es que es tan quisquillosa y tan debatida la naturaleza jurídica del acuerdo de paz, y en general de las medidas que se están adoptando alrededor de la paz. De esta forma, el derecho debe ser un vehículo precisamente para alcanzar esa legitimación política. Debe ser un vehículo alrededor del cual los distintos actores puedan encontrarse, y por eso las discusiones, y reitero a lo que mencionábamos anteriormente, las discusiones que se están dando en el Congreso son sumamente importantes, bien sea inclusive por el mecanismo especial de Fast Track o inclusive mediante
normas de carácter ordinario, del procedimiento ordinario, que también muchas de ellas apuntan directa o indirectamente a la construcción de paz en el país. Poder encontrar esos espacios de legitimación que no sean meramente unos escenarios formales en los cuales se legisle, sino que efectivamente haya unos espacios de discusión donde las distintas voces puedan participar, donde las distintas voces puedan ser escuchadas. Es el espacio en el cual el derecho puede aportar muy fuertemente a efectos de mantener la legitimación del proceso y las discusiones que se encuentran detrás de él. Bueno, Álvaro, pues con esta reflexión final, el derecho como vehículo para la legitimación, el derecho como lugar de encuentro, entonces pues nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Creo que el debate quedó muy claro, quedó en el radar la reflexión sobre los retos que tenemos ahora en esta interpretación y bueno, te esperamos después nuevamente en este programa de Protagonistas de la Paz. Bueno, quisiera precisamente invitarlos al evento de Derecho Internacional y Acuerdos de Paz que se va a llevar a cabo en la Universidad de La Sabana el próximo miércoles 8 de marzo, de 8 a 1 p.m., en el cual precisamente pues estaremos discutiendo sobre no solo este tema de la naturaleza jurídica, sino pues todas las implicaciones o impactos de derecho internacional que tiene el acuerdo. Estaremos pues con profesores de la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana, de distintas casas de estudio, pues debatiendo este miércoles allí. Y esperemos pues que resuelve la Corte Constitucional y si tienen oportunidad pues sigan escuchando a Angélica López, que está haciendo muy buen trabajo desde lo cultural por nuestro país. Gracias. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Con Valentina Erazo y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.